Entonces, como les decía, ¿verdad? Un negocio jurídico es una declaración de voluntad por medio del cual una o más personas crean, extinguen o modifican derechos y obligaciones, ¿verdad? Modifican, crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones. El contrato es en sí una clase de negocio jurídico. El artículo 1517 establece básicamente lo mismo que la definición que les había dado hace un ratito. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ahora, si se dan cuenta, cuando nos habla acá ya de los contratos, sí se está refiriendo a dos o más personas. Aunque vamos a ver más adelante, cuando estemos viendo las características de los contratos, que tenemos contratos que son unilaterales y contratos que son bilaterales, ¿verdad? También pueden ser otorgados por una sola de las partes, aunque lo normal es que en un contrato siempre van a haber dos o más partes interesadas. Muchas veces les van a preguntar a ustedes cuáles son los principios de los contratos o los principios de la contratación civil. Básicamente aquí tenemos nosotros tres principios. Anoten, por favor. Yo estos los tengo anotados aquí abajito del artículo 518, ¿verdad? El primer principio es el principio que se llama consensualismo. Luego tenemos el formalismo y luego tenemos la autonomía de la voluntad. El consensualismo tiene que ver con el consentimiento. Si nosotros nos vamos de nuevo al artículo 1251, donde se disculpe, ¿cuál fue el último principio que dijo? El último fue el de autonomía de la voluntad. Gracias. Consensualismo, formalismo y autonomía de la voluntad. Entonces, en el artículo 1251 del Código Civil, estos por favor relaciónenlos al 1251, anótenle. Por favor, ver el artículo 1517 y al 1517 anótenle, por favor, ver el 1251. El artículo 1251 establece el negocio jurídico requiere para su validez, 1, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, 2, consentimiento que no adolezca de vicios y 3, el objeto lícito. Bien, entonces el consentimiento básicamente tiene que ver con la voluntad que tiene la persona de realizar el negocio jurídico. Por ejemplo, yo soy propietario de una casa y yo le quiero vender esa casa a Mónica. Entonces, es mi voluntad, es mi consentimiento de vender esa casa. Y es la voluntad de ella el comprarme esa casa. Obviamente yo me comprometo a entregarle la casa y ella se compromete a entregarme un precio por la casa. Y en todo eso nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Eso tiene que ver el consensualismo, el consentimiento en sí para realizar el contrato, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de ese consentimiento se recuerdan que debe de estar libre de vicios. Los vicios del consentimiento son el error, el dolo, la violencia y la simulación. Para que el consentimiento sea válido, no tiene que tener ninguno de esos 4 vicios del consentimiento. ¿Estamos bien? Por ejemplo, si a mí me ponen una pistola en la cabeza para obligarme a vender una casa que es de mi propiedad, entonces aquí, aunque existe el consentimiento, porque yo estoy firmando la escritura, ¿verdad? Consta que yo vendí la casa, pero ese consentimiento fue, o adolece más bien dicho, de violencia, porque yo fui amenazado con un arma de fuego para poder firmar. Entonces, ese consentimiento no es válido. Aunque yo puedo ratificar ese consentimiento, también puedo pedir que se anule el contrato a causa de esa violencia. Entonces, el consentimiento tiene que ver con la voluntad de la persona, pero esa voluntad
debe de ser una voluntad libre de contratar. O sea, nadie me tiene que coaccionar, nadie me tiene que obligar, sino que es la propia persona la que debe de llevar a cabo el consentimiento. Luego tenemos otro principio bien importante que es la forma. Más adelante vamos a ahondar más en la forma del contrato. Pero ahorita vamos a mencionar las formas de contratar. Cuando hablamos de las formas de contratar, el artículo 1574 del Código Civil establece cuáles son las formas en que se puede realizar un contrato. Por favor, Mónica, ¿me podría hacer el favor de leer el artículo 1574? Sí, licenciado. El artículo 1574 dice: toda persona puede contratar y obligarse. 1. Por escritura pública. 2. Por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. 3. Por correspondencia. Y 4. Verbalmente. Y ahí agréguenle, por favor, otras dos. Ajá. Internet y por teléfono. Y anótenle, por favor, ver 1524. 1524. El 1524 establece: el contrato por teléfono se considera celebrado entre las partes y tanto en este caso como en el artículo anterior, el contrato se reputa celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. ¿Estamos bien? Bien, entonces, básicamente el código nos establece 4 formas para poder realizar la contratación. Una, que es en escritura pública. ¿Se recuerdan? En escritura pública la vamos a realizar siempre dentro del protocolo, siguiendo todas las formalidades que establece el artículo 29 del Código de Notariado. Luego tenemos el documento privado. Este documento privado puede ser con o sin legalización de firmas. Lo recomendable es que se va a realizar un documento privado sea siempre con legalización de firmas, porque si no, existiría la posibilidad de tener que reconocer las firmas ante el juez al momento de demandar. Entonces, lo mejor es realizar de una vez el contrato privado con firmas legalizadas para que estas ya se tengan por reconocidas al momento de que necesitemos ejecutar la obligación de dicho contrato. Se recuerdan que los documentos autorizados por notario producen fe y es en plena prueba en todo el proceso civil mercantil. Entonces, al estar autenticadas las firmas por un notario, pues estas ya se tienen por puestas por las personas que establece el mismo contrato. Y nos da la opción también de realizar el contrato mediante un acta levantada por el alcalde del lugar. Esto es ya muy poco común, ¿verdad? Antes se daba la situación de que en ciertos municipios habían muy pocos notarios o no habían notarios. Entonces la gente, cuando necesitaba hacer algún tipo de contratación, acudían a la municipalidad y ante el alcalde levantaban un acta en la cual hacían constar el contrato, ¿verdad? Pero no vayan a confundir, esto no es un acta notarial, sino que esto es un acta administrativa levantada ante el alcalde, ¿verdad? Luego tenemos por correspondencia, ¿verdad? Una contratación por correspondencia básicamente es cuando a mí me mandan el contrato, yo lo firmo y lo regreso firmado, ¿verdad? Y luego tenemos la más común de todas, que es la contratación de manera verbal, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos hecho algún tipo de contratación verbal, cuando vamos a comprar a la tienda, cuando vamos a comprar al súper, cuando vamos a comprar al mercado. Esas son negociaciones verbales, son compraventas verbales, ¿verdad? Que no quedan documentadas, pero sin embargo, son compraventas, son un contrato por medio del cual una persona está intercambiando bienes a cambio de precio. ¿Estamos bien? Entonces, miren 4 formas básicas de contratar: escritura pública, documento privado o acta levantada ante el alcalde del lugar, por correspondencia y de forma verbal. Luego, en el 577 hay otro tipo de contratos. Y estos contratos, fíjense, pues, hay 2 situaciones en que obligatoriamente vamos a tener que hacer contratos en escritura pública.
Una es cuando la ley nos obliga porque los contratos son solemnes. Y la otra es cuando estamos obligados a hacerlos en escritura pública, no porque los contratos sean solemnes, sino por la obligación de inscribir en algún registro. Por ejemplo, la compraventa de un bien inmueble no es un contrato solemne. Pero como ese contrato debemos inscribirlo en el registro de la propiedad, entonces ese contrato tenemos que hacerlo necesariamente en escritura pública para poder inscribirlo. Entonces, esto lo tenemos en el artículo 1576, los que se deben hacer en escritura pública por motivo del registro, y en el 1577 tenemos los contratos que son calificados como solemnes. Vamos a leer primero el 1576. Por favor, Melanie. 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden completarse recíprocamente al otorgamiento de la escritura pública si se establecieran sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. Muy bien, entonces miren, acá básicamente es la obligación de realizar los contratos en escritura pública, pero por motivo de su registro o anotación en un registro público. Ahora, no importa el valor, ¿verdad? Yo puedo vender una casa por 100 quetzales, que igual voy a tener que hacerla en escritura pública, no por el valor de la casa, no porque el contrato sea solemne, sino que por motivos meramente de la inscripción en el registro de la propiedad. ¿Estamos bien? Ahora, abajo hay una excepción que establece que si las partes contrataron, pero no lo hicieron en escritura pública, pueden compelerse después a otorgar la escritura, pero por medio de confesión judicial. O sea, hay que demandar ante el juzgado. Entonces, lo más correcto es cuando nosotros tenemos que hacer una escritura o un contrato que debe inscribirse en un registro público, hagámoslo de una vez en escritura pública, ¿verdad? Eso es lo más correcto. Como les decía, el caso de la compraventa, ¿verdad? En el caso de la compraventa, pues no es solemne, pero lo hacemos en escritura pública por motivo del registro. Ahora bien, en el artículo 1577 tenemos nosotros los contratos solemnes. Los contratos solemnes son aquellos contratos que la ley señala que como requisito esencial para su validez, estos deben de ser otorgados en escritura pública. ¿Ah? Aquí ya no es por razón del registro, sino que aquí sí la ley nos obliga, la ley le da esa calidad de solemnes a esos contratos, y al ser solemnes debemos hacerlos en escritura pública, aunque no se vayan a inscribir, ¿verdad? Esto lo tenemos en el artículo 1577. Por favor, David. Merari. Perdón, es que no lograba quitar ya me escucha, ¿verdad? Sí, lo escucho. ¿Me escucha, Lick? Sí. Qué gusto, Lick, por cierto, volver a saludarlo. 1577, deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Miren, hay ciertos contratos que la ley los califica como solemnes, y esos contratos debemos hacerlos en escritura pública como requisito esencial para su validez. ¿Qué quiere decir eso? Si no lo hacemos en escritura pública, el contrato no vale, ¿verdad? No nace la vida jurídica. Ahora, ¿cuáles son esos contratos solemnes? Esos contratos solemnes, los contratos civiles solemnes, son 4, ¿verdad? Son el mandato, la donación entre vivos de bien inmueble, la renta vitalicia y la sociedad civil. Entonces vamos primero con el mandato. El mandato lo vamos a encontrar en el 1687 del Código Civil. Se los voy a leer. 1687. El mandato debe constar en escritura pública
como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa y tácitamente. Entonces, miren, la ley expresamente establece que el mandato debe hacerse en escritura pública. Más adelante vamos a ver que hay algunas excepciones a este principio, pero como regla general, el mandato es solemne, o sea, debe de realizarse siempre en escritura pública como requisito esencial para su validez. Otro contrato solemne es la donación entre vivos de bien inmueble. Ese lo encontramos en el 1862, igual del Código Civil. 1862. Establece: la donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse en escritura pública. Miren, debe, es una obligación. Debe otorgarse, ¿verdad? Como y aceptarse en escritura pública. Siguiente contrato solemne. La renta vitalicia. La renta vitalicia la vamos a encontrar en el artículo 2122. Este contrato es bien bonito porque en este contrato una persona prácticamente le da todo su patrimonio a otra y esta otra persona se compromete a darle una renta por toda la vida del propietario de los bienes. O sea, yo le transmito todos mis bienes a mi hijo y mi hijo se compromete a darme una renta mensual a mí de aquí hasta que yo me... ¿verdad? Esa es la renta vitalicia. Y la tenemos en el artículo 2122, ya casi al final del código. $2122. Para la validez del contrato, ese contrato se refiere a la renta vitalicia, para la validez del contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública. ¿Estamos bien? ¿Sí? Obligatorio también realizar la renta vitalicia en escritura pública. Y por último tenemos la sociedad civil. Este lo tenemos en el 1728. Se los leo. 1728. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Perdón, jóvenes, en el siguiente artículo, en el 1729. La sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. Entonces aquí también tenemos, miren, la obligación de realizar el documento en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Entonces, esos son los contratos solemnes, jóvenes. En los privados es muy común que nos hagan esa pregunta: dígame cuáles son los contratos solemnes. Entonces, ahí uno tiene que identificar estos 4 contratos que yo les acabo de mencionar. Muchas veces me preguntan, mire, ¿y el testamento y la donación por causa de muerte, esos no son solemnes? Y yo les digo, sí, son solemnes, pero no son contratos, sino que estas son disposiciones de última voluntad, ¿verdad? O actos de última voluntad. Entonces, no clasifican como contratos, aunque también son solemnes, ¿verdad? A un amigo mío le hicieron esa pregunta en el privado. Le dicen, mire, ¿cuáles son los contratos solemnes? Que lo primero que dice es el testamento. Entonces le dice el licenciado, ¿y el testamento es un contrato solemne? A ver, dígame, ¿qué es el testamento? Y empieza a preguntarle sobre el testamento, ¿verdad? Entonces muchas veces ese tipo de respuestas que ustedes dan los pueden inducir a que les pregunten otras cosas, como en el caso de que le pasó a usted, mi amigo, ¿verdad? Muy bien. Eso en cuanto a la forma de los contratos. ¿Se recuerdan de que estábamos hablando de los principios de la contratación? Ya habíamos hablado primero del consensualismo, ahorita estábamos hablando del formalismo o de la forma, y nos toca hablar de la autonomía de la voluntad.
La autonomía de la voluntad, básicamente, pues es un principio que me permite a mí, a una persona civilmente capaz, realizar cualquier contrato en el que yo tenga interés, ¿verdad? Y pactar las condiciones que a mí me parezcan, siempre y cuando estas no sean contrarias al orden jurídico, ¿verdad? Siempre y cuando estas no sean ilegales. A mí me preguntan, si yo quiero vender mi casa que vale 1.000.000 de quetzales, pero la quiero vender 1.000, ¿puedo? Sí, la autonomía de la voluntad se lo permite, ¿verdad? Usted es libre de hacer con sus cosas lo que quiere. Si usted les quiere dar un precio mucho menor, puede hacerlo. Ahora, yo no sé si ustedes se recuerdan, en el principio laboral se menciona este principio de la autonomía de la voluntad. Solo que en el derecho laboral este principio se limita. Se limita porque a mí no me permite contratar, laboralmente hablando, derechos menores de los que me establece la ley. O sea, por ejemplo, si yo firmo un contrato de trabajo y por necesidad, digamos, yo acepto un sueldo menos al sueldo mínimo, posteriormente cuando termine la relación laboral, yo puedo demandar y puedo pedir que me paguen esa nivelación de lo que me pagaban al salario mínimo. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a un salario mínimo. ¿Entienden? Ahí se ve limitada mi autonomía de la voluntad. No me permite a mí celebrar condiciones desfavorables. En cambio, en civil sí. En civil yo sí podría hacerlo, no habría ningún problema. Siempre y cuando el objeto sea lícito, como les repito, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la autonomía de la voluntad. Que básicamente yo puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no sea contrario a la ley lo que estoy realizando. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? No, licenciado. No, Perfecto. ¿Cómo se perfecciona un contrato civil? Pues fíjense que el contrato civil, la regla general, es de que se va a, se va a perfeccionar, por el simple consentimiento de las partes. O sea, ¿cuándo se perfecciona un contrato? Cuando las partes se ponen de acuerdo. Cuando existe consentimiento de ambas partes, el contrato se tiene por perfecto. Salvo que la ley establezca algo diferente, ¿verdad? Salvo que la ley establezca algún requisito esencial o especial para poder perfeccionarse. Pero la regla general es que el contrato se va a perfeccionar con el simple consentimiento. Por ejemplo, en la compraventa establece, la compraventa se perfecciona cuando las partes se ponen de acuerdo en cuanto a la cosa y el precio, aunque ni la una ni la otra se haya entregado, ¿verdad? Ya la compraventa está perfecta. Yo voy a comprar un carro y yo decido comprar el carro, la persona decide vendérmelo, hacemos el negocio, pero aún yo no le he dado el dinero, y como no le he dado el dinero, él todavía no me ha dado el carro. Pero para la ley, ese contrato ya está perfecto. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que se perfeccione un contrato? ¿Verdad? Porque la ley establece que el contrato se queda perfecto con el simple consentimiento, pero ¿cuál es el efecto de eso? El efecto de eso lo tenemos en el siguiente artículo, en el 1519. El artículo 1519 establece, desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviera dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y la común intención de las partes. O sea, ¿cuál es el efecto de que se perfeccione un contrato? Pues básicamente que las partes quedan obligadas a cumplirlo. Siempre y cuando, les repito, esas condiciones del contrato estén dentro del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Si son ilegales, pues obviamente no estamos obligados a cumplir. En el siguiente artículo, jóvenes, en el 1520, tenemos un artículo bien importante no solo para el derecho civil, sino que también para el derecho mercantil. Porque aquí tenemos uno de los fundamentos legales de los contratos de adhesión.
El contrato de adhesión, jóvenes, es el contrato en el que las condiciones son fijadas por una sola de las partes. Ya ven, lo normal en una compraventa, por ejemplo, es de que una persona me dice, yo te quiero vender mi casa, yo le digo, te la quiero comprar, ella me dice, mira, te la vendo en tanto, le digo, mira, no, fíjate que te puedo dar tanto, me acepta el precio, mira, pero te puedo dar tantas mensualidades. Hay una opción de negociación entre ambas partes. En el contrato de adhesión no existe esa posibilidad, sino que las partes ya están fijadas previamente en el contrato y se llama de adhesión porque la persona que va a contratar únicamente se adhiere ya a esas condiciones. Digamos, esto es muy común en los contratos, por ejemplo, de internet o de telefonía, ¿verdad? Cuando ustedes contratan, por ejemplo, un servicio de teléfonos celulares o residenciales, regularmente ustedes lo que van a llenar es un contrato de adhesión. Es un contrato en el cual ya la empresa telefónica establece cuáles son las condiciones del plan que ustedes están contratando y ustedes únicamente se adhieren a eso, ¿verdad? Pero no tienen la opción de decirle, pero mira, yo quisiera que me cobraras 25 quetzales menos. ¿Verdad? No. El contrato ya tiene esas condiciones establecidas y nosotros únicamente nos vamos a adherir a ellas. A este artículo 1520, por favor anótenle ver artículos 672, lo voy a poner aquí en el chat. 672 y 673 del Código de Comercio. Entonces, anotar, por favor, 1572 y 1573 del Código de Comercio, que son artículos que también regulan los contratos de adhesión, pero en el ámbito mercantil. Artículo 1520, por favor, Merari. Dice contrato de adhesión. Los contratos de adhesión en que las condiciones del servicio que se ofrece al público son establecidas solo por el oferente quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones impuestas. Las normas y tarifas de estos negocios deben ser previamente aprobadas por el Ejecutivo para que pueda actuar la persona o empresa que hace la oferta, incurriendo en responsabilidad en caso contrario. Cuando la variación de las circunstancias entre todos que son un servicio de carácter público haga demasiado onerosas las normas y tarifas aceptadas, puede el Procurador General de la Nación o el representante de la municipalidad pedir la revisión de las condiciones impuestas. Jóvenes, no sé si ustedes escucharon bien lo que leyó Merari. Yo tuve un poquito de problemas con el audio. ¿No? ¿A mí se me escuchan bien? Sí, a usted sí. A mí no me escuchan. A mí sí. Entrecortado por ratitos. Se oye entrecortado por ratitos. Sí, eso le iba a decir yo también, que sí se escucha como entrecortado, a veces no se le escucha bien. Permítanme, voy a cambiarme a los audífonos normales para ver si ahí mejora un poquito. Permítanme. Licenciado, escuchó, pero Merari es que se le siente recortado. Yo creo que es Merari el que tiene el problema, tal vez. Muy bien. ¿Ahí cómo me escuchan, jóvenes? ¿Se le escucha bien, licenciado? Ahí está mejor, Lick. Excelente. Muy bien. Entonces, fíjense pues. Establece los contratos de adhesión en que las condiciones en que las condiciones que regulan el servicio que se ofrece al público son establecidas solo por el oferente. Quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones impuestas. Entonces, es lo que les decía, en este tipo de contratos, únicamente el oferente es quien determina las estipulaciones del contrato. ¿Y cuándo se perfecciona? Cuando la otra parte acepta dichas condiciones y se adhiere al contrato. ¿Estamos bien? Cuando acepta dichas condiciones impuestas. Y luego establece otro párrafo que fue agregado en el 2001. Establece contrato de adhesión.
Las normas y tarifas de estos negocios deben ser previamente aprobadas por el Ejecutivo para que puedan actuar la persona o empresa que hace la oferta, incurriendo en responsabilidad en caso contrario. O sea, si nosotros ponemos un contrato de adhesión en el que no tenemos tarifas autorizadas por el Ejecutivo, incurrimos en responsabilidad. Luego establece, cuando la variación de las circunstancias en que fue autorizado un servicio de carácter público haga demasiado onerosas las normas y tarifas aceptadas, puede el Procurador General de la Nación o el representante de la municipalidad respectiva pedir la revisión de las condiciones impuestas. Y anótenle por favor ahí también que esto puede ser revisado también por la DIAC. ¿Por la qué dijo Lick? Por la DIACO. La DIACO es la Dirección de Atención al Consumidor y al Usuario. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están siendo víctimas de cobros abusivos, por ejemplo, de una empresa de telefonía o de cualquier servicio, básicamente, o les están prestando un servicio muy malo, ustedes pueden ir y poner una denuncia ante la DIACO va a mandar a citar a la empresa que está prestando el servicio y a ustedes y va a intentar hacer una conciliación. Y si no, también pueden haber procesos de coerción para que las empresas pues presten un mejor servicio o dejen los cobros abusivos según sea el caso, ¿verdad? En el 1523 tenemos nosotros la oferta de una persona ausente. Cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se formaliza en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. Si la oferta se hiciera sin fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente para que la contestación llegue a su conocimiento. O sea, básicamente cuando se hacen ofertas a personas ausentes, para que se perfeccione, tiene que existir la contestación de esta persona, ¿verdad? En el artículo 1524, acá establece la contratación por medio de teléfono, ¿verdad? No sé, yo no sé si todavía existe, pero ¿se acuerdan de que antes había una empresa que se llamaba TV Offer? Que básicamente ellos se dedicaban a promocionar por televisión muchos productos, daban un número de teléfono y ustedes llamaban. Llamaban por teléfono, contrataban el servicio, les mandaban el producto a su casa y ustedes ahí lo pagaban. Básicamente esta es una contratación por teléfono, ¿verdad? Más se da ahora, ¿verdad, licenciado? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más se está dando ahora por causa de la pandemia? Exacto. Miren, es algo, por ejemplo, cuando ustedes piden comida para su casa. ¿Verdad? Cuando piden comida, piden McDonald's, piden una pizza o a veces ya ven ahora hasta se puede pedir que le lleven a uno el súper a la casa. Todo eso es contratación por el teléfono y realmente, aunque siempre se ha utilizado, sí es cierto de que ahorita durante la pandemia ha crecido mucho lo de la contratación por teléfono, ¿verdad? Yo veía el caso de unos jóvenes emprendedores que tenían un restaurante en la zona 4, ahí por 4 grados norte. Y él decía, miren, nosotros antes la mayoría de nuestros clientes era gente que llegaba a almorzar, que era gente que trabajaba en las oficinas aledañas o vivía cerca. Ahora dice, no podemos recibir gente en el restaurante cuando estábamos todavía en el cierre del país. Pero dice, lo que hemos hecho es que ahora estamos recibiendo pedidos por teléfono y los mismos meseros que teníamos atendiendo ahora son los que se encargan de repartir la comida en las oficinas o en las casas de los clientes. Entonces sí, la contratación por teléfono ahorita agarró mucho auge por lo mismo, ¿verdad? Que por las mismas limitaciones que tenemos para salir, etcétera. Pues ahora ya podemos salir, pero tampoco es recomendable. Establece, el contrato por teléfono se considera celebrado entre las partes y tanto en este caso como en el del artículo anterior, el contrato se reputa celebrado en el lugar que se hizo la oferta. ¿Vamos bien? En el artículo 1530
nosotros tenemos la contratación a favor y a cargo de un tercero. Fíjense, pues establece, se puede prometer por el hecho de un tercero con cargo de indemnización si éste no cumple. La responsabilidad del promitente cesará desde el momento en que el tercero acepte la obligación. Básicamente aquí lo que hago yo es, yo me comprometo a que un tercero va a pagar la obligación, ¿verdad? ¿Cuándo se tiene por celebrado? Cuando el tercero acepta, básicamente. Efectos del contrato. Básicamente, el efecto de un contrato es concluirlo, ¿verdad? Cumplir con la obligación que nos da el contrato. Si yo vendí una casa, pues mi obligación es entregar la casa. Si yo compré una casa, entonces mi obligación es pagar el precio de la casa, ¿verdad? Si yo soy un mandatario, por ejemplo, ¿cuál es mi obligación? Mi obligación es representar al mandante y cuidar sus intereses. Entonces esa es mi obligación dentro del contrato. Y lo más seguro es de que pues el mandato va a ser oneroso. Entonces el mandante se obliga a pagarme a mí una cantidad de dinero por representarlo, ¿verdad? Típico caso, una sociedad que tiene su sede en el extranjero va a operar en Guatemala, necesariamente tiene que tener un mandatario. Y el mandatario debe ser un abogado y obviamente el abogado va a cobrar por prestar ese servicio, ¿verdad? Entonces, el abogado está obligado a representar a la empresa que lo está contratando y la empresa está obligada a pagarle el precio de ese mandato. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa si no se cumple con ese contrato? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo como vendedor no entrego la casa? ¿Qué pasa si yo como comprador no pago el precio? Me entregan la casa, pero no pago el precio. Obviamente aquí está la obligación de pagar, entonces me pueden demandar para que yo pague lo que debo o me pueden demandar para que yo entregue la casa que no he entregado, pero además de eso también puedo yo obligarme a pagar daños y perjuicios, ¿verdad? Puedo tener la responsabilidad de daños y perjuicios que yo le causé a la otra persona debido a mi incumplimiento, ¿verdad? Daños, jóvenes, cuando hablamos de daños, se refiere al menoscabo que sufre la persona en su patrimonio, el dinero que perdió. Cuando hablamos de perjuicios, ahí nos estamos refiriendo a las ganancias lícitas que yo dejé de percibir a causa de los daños. Entonces aquí los perjuicios, miren, esto es lo que se puede volver grande si lo logramos probar. Yo siempre les pongo el ejemplo de un taxista. Yo choco a un taxista y la reparación del carro sale en 5,000 quetzales. Bien, esos 5,000 quetzales, esos son los daños. Es el menoscabo que sufrió el taxista en su patrimonio a causa del accidente. Ahora, ¿cuáles son los perjuicios? Los perjuicios son las ganancias lícitas que él dejó de percibir por el tiempo que el carro estuvo en el taller. Supongamos que él ganaba 2,000 quetzales mensuales taxeando y el carro estuvo 15 días en el taller. Así a grosso modo podríamos decir que los perjuicios equivalen a unos 30,000 quetzales. Miren, mucho más de lo de los daños, ¿verdad? Entonces, ese es el problema con los perjuicios, ¿verdad? Que los perjuicios son los que se nos pueden volver una cantidad grande. Artículo 1534, por favor, Jimena. Efectos del contrato. Los que celebran un contrato están obligados a concluirlo y a resarciar los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa de o dolo. Entonces, ya vieron, aquí tenemos, miren, lo primero es que las personas que contrataron están obligadas a concluir el contrato. Están obligados a cumplirlo. Concluir el contrato significa eso, cumplirlo. Cumplir el contrato
y se obligan también a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución del contrato, ¿verdad? Ya sea por culpa o sea por dolo, ¿verdad? Dolo es cuando yo induzco a una persona a cometer un error, ¿verdad? Y la culpa, pues obviamente es cuando yo falto a un deber de cuidado, ¿verdad? Cuando yo falto a un deber de cuidado y por esa falta de deber de cuidado yo no logro cumplir con la obligación. En el dolo hay voluntad mía de no cumplir. En la culpa no existe mi voluntad de no cumplir, pero por una falta de un deber de cuidado no cumplo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Objeto del contrato. En el artículo 1538. Por favor, Lucy. Ahorita, Lick. Muy bien. Objeto del contrato. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. Ok. Entonces, fíjense, pues básicamente aquí regula varias cosas. Primero establece que no solo las cosas que existen pueden ser objeto de contratos. Entonces, de acá sacamos que la primera cosa que nosotros podemos contratar son cosas que existan. Una casa, un carro, ¿verdad? Pero también establece la ley de que podemos contratar las cosas que esperamos que existan. Por ejemplo, yo tengo una perra, una pastora alemán. Crucé a mi perra. Yo aún no tengo cachorros, pero yo sé que dentro de 3 meses voy a tener cachorros. Probablemente dentro de 6 los voy a poder vender. Entonces yo desde ya puedo empezar a vender esos cachorros, aunque aún no existan. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una cosecha. Yo puedo vender una cosecha de sandías, de melones, de limones, de lo que se imaginen, antes de que la misma exista, ¿verdad? Yo puedo vender una cosecha futura, ¿verdad? ¿Estamos bien? Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas. O sea, yo tengo que saber qué es lo que voy a tener o qué es lo que voy a contratar en el futuro. En el caso que yo les decía de las perras, ¿verdad? Yo sé que dentro de 2 meses mi perra va a parir y voy a tener cachorros. Ahí está determinado cuál es el producto de la venta. O por ejemplo, yo sé que dentro de 6 meses que yo coseche, voy a tener una cantidad de toneladas de sandía. Entonces yo las puedo vender también a futuro, sin que éstas existan, ¿verdad? Entonces tienen que estar determinadas por lo menos en cuanto a su género. ¿Estamos bien? Y licenciado, también pueden ser las construcciones de una vivienda. Claro. Y eso, mire, José Humberto, ahora es muy común. Digamos, casi todas las inmobiliarias venden en planos, ¿verdad? Ustedes empiezan a pagar su casa un año antes de que se las entreguen, ¿verdad? Es más, ustedes cuando contratan, la casa ni siquiera existe. Regularmente ustedes llegan a la notificación y ven un montón de terrenos planos nada más, sin ningún tipo de construcción. A ustedes les dicen, mire, la casa que usted va a comprar va a estar aquí, pero la casa en sí no existe, ¿verdad? Entonces ese también es un buen ejemplo. Las construcciones actualmente se están trabajando de esa forma, ¿verdad? Yo tengo unos clientes que construyen edificios, van a construir un edificio ahorita en la zona 13, ya están vendiendo y ni siquiera han botado la casa donde van a construir el edificio, ¿verdad? Entonces, son contratos también de cosas que aún no existen, pero ya podemos determinarlas. ¿Sí, Mónica? Una consulta, esos serían contratos de promesa de compraventa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando usted compra en planos, paga por ejemplo, un 10% y cuando usted en obra gris, otro 10% y no lo paga completo, ¿verdad? Exacto. Y ya cuando le dieron la casa, usted ya tuvo que haber terminado de pagar su enganche y ahí empieza a pagar las mensualidades de su casa, apartamento o lo que haya comprado, ¿verdad? Sí, yo trabajo en una inmobiliaria
Ajá. Por cierto, soy Abigail. Y Hola, Abigail, mucho estoy gusto. justo en el área legal, entonces yo me encargo de hacer lo de las promesas de compraventa, porque se van a entregar 2 proyectos ahorita en zona 16 de apartamentos. Aquí cerquita de mi casa. Entonces, ahorita ya se terminaron las promesas de compraventa y como dice usted, hay clientes que ya pagaron el enganche y hay otros que lo pagan ahorita en agosto. Y ya en septiembre se les escritura la compraventa y ya se quedan pagando lo del apartamento, ¿verdad? ¿Cuándo les entregan el apartamento? En septiembre. En septiembre, cabal, ¿verdad? Cuando Ajá, les entregan el entonces apartamento empiezan a pagar sus mensualidades. Ajá, y entonces en septiembre se les entrega, o sea, ellos ya tuvieron, porque hay clientes que lo hacen por medio de crédito y hay otros que los hacen por medio, o sea, contado, ¿verdad? Entonces, para septiembre, nosotros ya tuvimos que haber recibido, o sea, la empresa, el desembolso. Entonces uno recibe el desembolso y ese mismo día se firma la escritura de compraventa. Claro, ¿verdad? Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo funciona esto de poder contratar cosas que aún no existen, ¿verdad? Pues como decía Abigail, ahorita estamos terminando ya con las promesas. Quiere decir que todas esas promesas las hicieron cuando los bienes aún no existían. Y durante el tiempo que las personas pasaron pagando su enganche, se construyeron las casas o los edificios, y para cuando terminan de pagar su enganche se les entrega y se firma la escritura, ¿verdad? Sí, porque incluso en la promesa de compraventa dice la forma de pago. Hay una cláusula donde establece la forma de pago y ya queda establecido también el saldo, que es lo que van a pagar a la hora de la escrituración de compraventa. Es como dice usted, las promesas ya estaban, ¿verdad? Porque yo hace poco empecé, entonces en las promesas solo establecía el pago del enganche o habían clientes que les hicieron algo, caso especial, ¿verdad? Que ellos también podían abonar ya al apartamento. Entonces eso es lo que se establece en la promesa y ya de ahí solo se escritura. Sí, pues. Entonces, miren, cabal, ese es un ejemplo de realizar un contrato de algo que aún no existe, ¿verdad? Pero lo que les decía, fíjense, pues el bien todavía no existe, pero sí ya podemos determinar nosotros en especie qué es lo que vamos a vender, una casa, un apartamento. Nosotros ya sabemos que la casa que estamos comprando es de 3 cuartos, con 2 baños y medio, con tanto de patio. Aunque el bien todavía no existe, pero nosotros sí ya podemos determinar cuál es el bien que en el futuro vamos a contratar. ¿Estamos bien? Que era lo que les estaba aquí al final, que decía, siempre que las unas o las otras estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género, ¿va? En este caso, una casa, un apartamento. Luego establece, la cantidad puede ser incierta, con tal de que el contrato fije las reglas o contenga los datos que sirvan para determinarlas, que es lo que nos decía Abigail. En la promesa, nosotros de una vez determinamos cuáles son las cuotas que vamos a poner después en el contrato de compraventa, ¿verdad? Se puede determinar de una vez desde ahí. Y luego establece, los hechos han de ser posibles, determinados, y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. O sea, no podemos contratar algo imposible. Por ejemplo, yo no podría venderles una casa en la luna, por ejemplo, ¿verdad? O una casa en el fondo del mar. Bueno, eso tal vez es más posible, pero difícil también. Entonces, entendiendo siempre que el objeto del contrato debe ser algo posible, debe ser algo que esté dentro de la realidad. ¿Estamos bien? Sí. Dentro del programa que vamos a desarrollar, hay una parte donde vamos a tener que empezar a ver en particular los contratos y empezarlos a desarrollar. Uno de los contratos que establece es la compra-venta de derechos de posesión o la compra-venta de derechos hereditarios. ¿Es posible vender una posesión? Sí. ¿Es posible vender mis derechos sobre una sucesión, mis derechos sucesorios? Sí, es posible, ¿verdad? Estos los tenemos en el artículo 1539 y por favor, relaciónenlo con el artículo 1806 del Código Civil también. Entonces, al 1539, anótenle ver
artículo 1806. Ahorita los vamos a leer los dos. Fíjense, pues establece, se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes a una persona que no ha fallecido o cuyo fallecimiento se ignora. O sea, yo no puedo vender los derechos hereditarios sobre la herencia que me va a dejar mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá está vivo, ¿verdad? Pero cuando él fallezca, la prohibición ya no está, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo puedo vender mis derechos sobre esa sucesión. Eso sí, les quiero aclarar. La persona que compre no está comprando un bien determinado, sino que está comprando mis derechos sobre esa herencia. ¿Qué quiere decir? Que puede ser de que le toque un bien o puede ser que le toque otro. O sea, yo no puedo decir, miren, yo le vendo los derechos hereditarios sobre la casa de mis papás en Escuintla, porque yo no sé si al final de la herencia esa casa le va a tocar a mi hermana o a mí. Entonces yo lo que voy a vender es solo mis derechos sobre esa herencia. La persona que los compre va a poder participar en el proceso sucesorio y va a poder participar en la repartición de bienes, pero no se pueden vender bienes específicos, ¿verdad? Ahora leamos por favor el 1806, que aquí ya nos vamos a lo que es la compraventa. Fíjense pues, establece 1806. Se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone. Y en tal caso, el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. El vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia de las que se hubiera aprovechado, y a su vez el comprador satisfacer al vendedor las deudas y cargas que en razón de la herencia hubiere pagado. Pero acá la parte que nos interesa, jóvenes, es la parte donde establece que sí se puede vender un derecho hereditario, pero sin establecer o sin especificar cuáles son los bienes que yo estoy vendiendo, sino que únicamente el derecho. Y a este 1806, por favor, le anotan ver 1539. O sea, las anotaciones, la integración de leyes siempre van a ser en doble sentido, ¿verdad? Al 1539 le anotamos ver 1806 y al 1806 le anotamos ver 1539. Jóvenes, otra cosa que no les había dicho para los que recibieron clases conmigo el año pasado, ya lo saben, para los que se están integrando ahorita este semestre, ¿no? A mí me gusta utilizar una técnica de subrayado. Yo para eso utilizo 3 colores. Yo utilizo verde, amarillo y naranja. Ustedes pueden utilizar los colores que ustedes quieran, siempre y cuando utilicen un color específico para cada cuestión que quieran resaltar. Yo el verde lo utilizo para marcar epígrafes y además lo utilizo también para marcar las anotaciones que yo le hago a mi código. Por ejemplo, acá dice efectos, ¿verdad? Esto lo escribí yo a mano. Eso también está subrayado y está subrayado también el epígrafe, que es en sí el título del artículo. Luego utilizo un color amarillo, como pueden ver acá. Este color amarillo yo lo utilizo para resaltar definiciones, elementos, características, ¿verdad? Que son importantes que nos da la ley. Entonces, si un artículo define algo o nos da los elementos de algo o nos da las características o requisitos de algo, eso va con amarillo. Y luego tenemos, voy a buscar por acá, aquí tengo el color naranja. Ustedes pueden ver acá. No sé si se alcanza a ver. Lo que tengo marcado aquí con naranja es un plazo de 1 año. Entonces, el naranja lo vamos a utilizar para marcar los plazos. Entonces, si ustedes ven un subrayado naranja en su código, ustedes ya saben de que ese es un plazo. Y ustedes pueden anotarle también ahí plazo 1 año.
Eso también se lo ponen con naranja para que resalte, ¿verdad? Entonces ustedes, cuando estén estudiando, va a ser muy fácil, van a voltear a ver y donde vean naranja ya saben que hay un plazo. Donde vean amarillo ya saben ustedes que hay algo importante y donde vean verde ustedes saben de que ahí está iniciando un artículo. Entonces esto les va a facilitar mucho el estudio, tanto ahora en la universidad como más adelante cuando se estén preparando para su examen técnico profesional. Aprovecho. Muchas veces me dicen, Licky, en el examen privado no le dicen a uno nada por llevar tantas anotaciones en el código. No. Más bien, eso se lo califican a uno, ¿verdad? Cuando ellos le ven el código bien trabajadito, bien subrayado, con anotaciones bien marcado, eso lo califican ellos positivamente, ¿verdad? Eso es dentro de los rubros que ellos observan al calificar en los exámenes privados. Pero bueno, regresemos entonces a nuestra clase. Entonces estábamos hablando sobre la venta de derechos hereditarios, ¿verdad? Sí se pueden vender los derechos hereditarios, pero con la salvedad de que no se están vendiendo bienes en específico, sino que únicamente se están vendiendo los derechos sobre esa herencia y la persona pues tendrá que participar en el proceso sucesorio respectivo. Ahora bien, debemos platicar un poco sobre los contratos usurarios. Ustedes como abogados y notarios deben de saber identificar cuando una cláusula de un contrato o un contrato es usurario. Si su cliente quiere que ustedes hagan un contrato con una cláusula usuraria, ustedes deberían de asesorarlo para que no lo haga de esa forma, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un contrato usurario? O la usura, que también se le conoce como contrato leonino, ¿verdad? Ese lo tenemos regulado en el 1542. Ahí anótenle usura o contrato leonino. Así se le llama la usura en la doctrina. ¿Qué es un contrato leonino o qué es un contrato usurario? Porque muchas veces nosotros tendemos a relacionar al usurero con el que presta dinero, ¿va? Alguien que es prestamista, ese es usurero, dice. No necesariamente. La mayoría de prestamistas prestan dinero y cobran intereses dentro del rango de lo legal. Ellos no son usureros. Un usurero o un contrato usurario es aquel contrato que fija unas condiciones extremadamente desfavorables para una de las partes, aprovechándose ya sea de su posición o aprovechándose de la ignorancia de la otra parte, ¿verdad? Por ejemplo, o de la necesidad de la otra parte también, ¿verdad? De la ignorancia o de la necesidad de la otra parte. Yo tengo a mi hijo enfermo y yo necesito 50,000 quetzales para pagar una operación y no los tengo. Y viene una persona y aprovechándose de mi necesidad me dice, mira, yo te presto el dinero, pero te voy a cobrar 75% de interés. En una situación normal yo jamás aceptaría un préstamo así. Pero en una situación de desesperación, jóvenes de extrema necesidad, hay personas que lo aceptan. ¿Y qué pasa? Al final no pueden cumplir con las obligaciones del contrato porque son demasiado desfavorables. Y supongamos si lo que habían dado en garantía era una casa, pues terminan perdiendo la casa porque les ejecutan la hipoteca y no tienen nada más que hacer porque no cumplieron con la obligación. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente eso es un contrato usurario. Es más fácil entenderlo en los préstamos, pero no solo en los préstamos se puede dar la usura. Por ejemplo, cuando yo engaño a una persona y le vendo una casa a un precio exageradamente alto, aprovechando de su ignorancia, eso también es un contrato usurario, ¿verdad? La usura la tenemos en el 1542. Por favor, Abigail. Sí, ¿qué artículo dijo? Disculpe. 1542, contratos usurarios. Ahorita, Lick.
Lick, disculpe, es que lo estoy buscando, perdón. No tenga pena. Ahí van a ver ustedes que poco a poco van a ir agarrando una habilidad también para manejar sus leyes. Yo a mis alumnos de privado siempre les decía, miren, llega un momento en que ustedes están buscando un artículo y ustedes abren su ley y ahí donde abrieron, si no está el artículo ahí, está una hoja o una hoja. Eso es lo que se llama precisión. Pero eso lo van a ir desarrollando ustedes con el estudio. Yo lo desarrollé cuando estudié para privados. ¿Verdad? En la universidad nunca desarrollé esa habilidad, pero cuando empecé a estudiar para los privados, miren, es increíble. Ustedes, digamos, yo estoy buscando el artículo 1542, abro mi código y regularmente ahí está. ¿Verdad? Regularmente ahí está, o si no está una o dos hojas antes, una o dos hojas después. ¿Va? Esa es la precisión que ustedes van a ir agarrando poco a poco, pero con el estudio. Ok, artículo 1542, contratos usurarios. La persona que aprovechándose de la posición que ocupe o de la necesidad, inexperiencia o ignorancia de otra, la induzca a conceder ventajas usurarias o a contraer obligaciones notariamente perjudiciales a sus intereses, está obligada a devolver lo que hubiere recibido, con los daños y perjuicios, una vez declarada judicialmente la nulidad del convenio. Claro, miren, entonces, ¿qué pasa con los contratos usurarios? Que los contratos usurarios nosotros los podemos denunciar ante el juez, podemos presentar una demanda y pedir la nulidad de ese contrato. ¿Por qué vamos a pedir la nulidad? Porque el contrato es usurario y tiene condiciones que son notoriamente desfavorables para los intereses de una de las partes. ¿Verdad? Lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Me prestaron 50,000 quetzales al 75% de interés. Entonces es notoriamente desfavorable para mí y yo lo acepté por pura necesidad. Entonces yo puedo acudir al juez para que el juez anule ese contrato, ¿verdad? Por ser un contrato usurario. Y en ese caso, si se declara contrato usurario, me van a tener que devolver a mí, ¿verdad? Lo que hubiera recibido. Y me van a tener que pagar los daños y perjuicios, que era lo que platicábamos hace un rato. Los daños es el menoscabo que yo sufrí en mi patrimonio y los perjuicios son las ganancias lícitas que yo dejé de percibir a causa de esos daños. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? No, Lick. Bien. Ahora fíjense, pues. En el siguiente punto tenemos lo que es el saneamiento. El saneamiento tiene que ver con una cláusula que debemos colocar en todo contrato cuando una persona se está obligando a entregar bienes o cuando hay una hipoteca, por ejemplo, también tenemos que hacer esta advertencia. Esta cláusula la encontramos nosotros en el artículo 30 del Código de Notariado. Esta se le llama cláusula de advertencia o cláusula de saneamiento. Se le puede llamar de cualquiera de las dos formas. Se los voy a leer yo. Artículo 30. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario le advertirá las responsabilidades en que incurrirá si no lo hicieren. Entonces vamos por partes. Cuando una persona se está obligando, les voy a poner un ejemplo de compraventa. Yo estoy vendiendo una casa. Entonces yo estoy obligado a, en esta cláusula de saneamiento, varias cosas. Uno, si el bien tiene algún gravamen, por ejemplo, tiene una hipoteca, o tiene una anotación de demanda, o tiene una servidumbre, entonces yo estoy obligado a informárselo a la otra parte. Esto no limita la venta, jóvenes, sino que simple y sencillamente yo le estoy informando a la persona de que el bien que está comprando está hipotecado. O le voy a indicar que sobre el bien que está comprando pesa una servidumbre. ¿Tienen? O sea, es obligación de informarlo. Ahora,
Si no existe ningún gravamen que pueda afectar a la otra parte, entonces yo también se lo tengo que informar. ¿Verdad? Tengo que informar de que sobre el bien objeto del contrato no existen gravámenes o limitaciones que puedan afectar a la otra parte. ¿Estamos bien? Y aquí al final establece, y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurrirán si no lo hicieren. Ahora, ¿cuáles son esas responsabilidades? Alguna vez un compañero me decía, es perjurio, es el delito de perjurio. No, le digo, porque realmente aquí no está declarando nada bajo juramento. Las responsabilidades en que él incurre es la responsabilidad del saneamiento. Por eso es que la cláusula se llama cláusula de saneamiento, ¿verdad? Lick, fíjese que, perdón la interrupción, siempre lo mismo de lo que yo veo en el trabajo, ¿verdad? En la promesa de compraventa también se pone esa cláusula de saneamiento de ley, porque las fincas están hipotecadas. Entonces, Exacto. cuando las personas sacan crédito, nosotros antes de hacer la escritura de compraventa, tenemos que liberar las fincas para Claro. nosotros poder escriturar la compraventa. Porque Sí, si no, porque el las banco fincas no están le hipotecadas recibe. a favor del banco, supongo. Sí, y entonces las tenemos que liberar para podérselas entregar al cliente o dejárselas al banco, pero ya de parte como que del cliente, o sea, el cliente se las entrega al banco porque como sacaron un crédito, entonces ya queda hipotecada con el banco que se está sacando el crédito. Sí, pues, pero el obligado en este caso ya no sería la inmobiliaria, sino que el propietario. ¿Verdad? Lick, no escuché, disculpe, ¿qué dijo? Es que mi internet está mal. No, le decía de que en este caso, cuando la hipoteca pasa a la persona, al propietario, digamos, ya el obligado de pagar la deuda ya no va a ser la inmobiliaria, sino que es el comprador, ¿verdad? Ajá, pero nosotros ya tuvimos que haber primero liberado esas fincas para entregarlas. Exacto, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, en la compraventa, Abigail nos ponía el ejemplo de la promesa de compraventa, que ahí también se hace porque estamos hablando de una venta futura, también tenemos que informar a las personas sobre los gravámenes que tienen esos bienes. Y saben también cuando constituimos una hipoteca. Si yo voy a constituir una hipoteca sobre un bien que es de mi propiedad, pero ese bien ya está hipotecado antes a favor de otra persona, digamos, hay una primera hipoteca a favor de Mónica, y ahora yo voy a constituir una segunda hipoteca a favor de Abigail, entonces yo le tengo que informar a Abigail de que ella no es la primera hipoteca, sino que le tengo que informar de que antes de ella hay una hipoteca a favor de Mónica. Y ya si ella lo acepta, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero esa es la idea. La idea de la cláusula de saneamiento es informarle sobre los gravámenes, ¿verdad? Y la persona, pues ya enterada de esos gravámenes, pues ya decide comprar o no comprar, ¿verdad? Y en el caso que nos ponía Abigail, que nos decía ella, miren, nosotros antes de vender liberamos bienes, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ahora, el saneamiento, yo les decía que en lo que el notario tiene que advertirles a las personas, el notario les advertirá sobre las responsabilidades en que van a incurrir si lo declarado no es cierto. ¿Cuál es esa responsabilidad? Esa responsabilidad es el saneamiento, ¿verdad? El saneamiento, jóvenes, lo tenemos a partir del artículo 1543 del Código Civil. Primero, definamos qué es el saneamiento. Fíjense, pues, saneamiento es un remedio, ¿verdad? Es un remedio. Es el remedio que puede ejercitar el adquiriente de una cosa de buena fe, ya sea por vicios ocultos o en virtud de haber sido desposeído judicialmente del bien. Entonces se los voy a dictar despacito. Saneamiento es el remedio que puede ejercitar el adquiriente, es el remedio que puede ejercitar el adquiriente de la cosa de buena fe, el adquiriente de la cosa de buena fe, ya sea por vicios ocultos
o en virtud de haber sido desposeído judicialmente. De la cosa, obviamente, ¿verdad? Este segundo, jóvenes, cuando yo soy desposeído judicialmente, este se llama saneamiento por evicción. Tenemos dos clases de saneamiento. La primera clase de saneamiento es el saneamiento por vicios ocultos, que esto es, por ejemplo, cuando a mí me ocultan, por ejemplo, que la casa tiene algún defecto, o me ocultan, por ejemplo, que existe un gravamen o que existe una limitación. Entonces, estos son vicios ocultos del bien. Y la otra clase de saneamiento es el saneamiento que se conoce como saneamiento por evicción. La evicción, esa palabra evicción significa ser desposeído judicialmente de un bien. O sea, básicamente yo compro un bien y luego me lo quitan, ¿verdad? Yo le compro un bien a una persona, pero resulta que esa persona no era la propietaria del bien, sino que había otra con mejor derecho. Y esa persona con mejor derecho me lo quita. Entonces yo tengo derecho a exigirle a la que me lo vendió que me pague, ¿verdad? Lo que me quitaron. Poquito a poquito vamos a ir viendo las dos clases de saneamiento, jóvenes, por evicción y por vicios ocultos. Pero en este momento lo que me interesa es que ustedes sepan que hay dos clases de saneamiento. Un saneamiento por vicios ocultos y un saneamiento por evicción, que es cuando la persona es desposeída judicialmente del bien. Artículo... ¿Qué artículo dijo 1543? 43, gracias. 1543. Por favor, Ronald, leamos el artículo 1543. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. ¿Ya vieron? Propiedad, posesión, uso, goce o disfrute de una cosa. O sea, si yo le voy a dar un bien en usufructo a otra persona, esa contratación también está sujeta al saneamiento, ¿verdad? Porque a veces tendemos a pensar de que solamente cuando hay una transmisión de un derecho, en escrituras relativas de dominio, pero no necesariamente. También cuando yo estoy otorgando otro tipo de derechos reales, como la posesión, el uso, la habitación, en esos casos también aplica la regla del saneamiento. ¿Estamos bien? El saneamiento se puede ampliar o se puede restringir, pero lo que sí no podemos hacer es anular el saneamiento o renunciar al saneamiento, ¿verdad? Entonces este puede ampliarse, puede restringirse, pero nunca se puede renunciar al saneamiento. Eso lo tenemos en el artículo 1544. Los contratantes pueden ampliar o restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún convenir en que éste no se preste. Pero la renuncia al saneamiento no será válida si hubiere mediado mala fe por parte del enajenante, ¿verdad? Entonces no debe haber mala fe por parte del enajenante. Luego establece en el 1547, si por razón del saneamiento estuviere obligado el enajenante a pagar una cantidad que exceda la mitad del precio que recibió, podrá rescindir el contrato satisfaciendo el valor que tenga la cosa al tiempo de la rescisión, más los gastos y perjuicios ocasionados. Bien, jóvenes, nos quedan 5 minutos, yo creo que ya no nos va a dar tiempo. En la siguiente clase vamos a empezar a platicar ya en sí lo que es el saneamiento por evicción, saneamiento por vicios ocultos. Vamos a ver las reglas que aplican a cada uno de ellos. Vamos a ampliar un poquito sobre la forma de los contratos, que ya lo vimos hoy.
¿verdad? Solo vamos a ampliar algunas cositas. Luego viene rescisión de los contratos y luego viene división de los contratos o cómo se clasifican los contratos. Una vez llegado acá a la clasificación de los contratos, entonces ya vamos a empezar a ver cada uno de los contratos en particular. Vamos a ver la compraventa y vamos a ver todas las normas que regulan a la compraventa, las diferentes modalidades de compraventas que hay, y luego vamos a desarrollar cada una de las escrituras. Lo mismo con el mandato y con el resto de contratos que vamos a ver. La idea, jóvenes, es de que yo no voy a venir a dictarles una escritura, sino que yo lo que voy a hacer es que les voy a explicar cuáles son los requisitos que debe llevar cada escritura y cuáles son los elementos de cada una, para que ustedes los desarrollen. El estilo de redacción es propio, ¿verdad? Yo no busco que ustedes redacten igual que yo, sino que lo que yo busco es que ustedes logren entender todas las regulaciones sustantivas del contrato para poderlas aplicar a la escritura, ¿verdad? Es lo que les digo siempre, ¿verdad? Si ustedes no saben derecho civil, no pueden aplicar el derecho notarial. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, en la compraventa, vamos a ver primero lo relativo al artículo 29 del Código de Notariado, porque ahí tenemos todos los requisitos de forma y básicamente con eso ustedes van a aprender la introducción y la conclusión de la escritura. Y eso se va a aplicar para todas. Entonces no importa si ustedes están haciendo una compraventa, un mandato, una sociedad, una renta vitalicia, los requisitos de la introducción y del cierre son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Entonces eso lo vamos a estudiar una vez y ya no lo vamos a estudiar con cada una de las escrituras, porque como les digo va a ser exactamente igual. En cada una de las escrituras vamos a ver en sí ya lo que es el cuerpo de la escritura, lo que son las estipulaciones de la misma, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una escritura básica de compraventa y a partir de esa escritura básica de compraventa, cambiando una sola cláusula, la vamos a poder convertir en una compraventa a plazos con garantía hipotecaria, en una compraventa con reserva de dominio, en una compraventa con reserva de usufructo vitalicio. Vamos a hacer promesas de compraventa, vamos a hacer donaciones. La donación es muy parecida a la compraventa, de algunas cositas que tienen que cambiar. Entonces, lo que les quiero decir es de que no vamos a ponernos a redactar un montón de escrituras completas, sino que vamos a ir viendo el contenido de cada una de ellas. Con eso ustedes van a ser capaces de desarrollar cualquier escritura. Si ustedes se aprenden una escritura de memoria, con que se les olvide una sola cláusula, una sola palabra, se quedan trabados. Pero si ustedes entienden cuáles son todos los requisitos, elementos que debe llevar cada una de las escrituras, las pueden hacer al derecho y al revés, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es que ustedes aprendan a redactar de una forma bien sencilla y lógica. Ahí van a ver. Es bien bonito cuando lleguemos a esto de la redacción. Entonces, ahí vamos a ir viendo cada uno ya de los contratos en particular y los vamos a ir desarrollando. Al final del curso, ustedes van a realizar un protocolo. Yo les voy a dar un listado de escrituras que ustedes van a tener que desarrollar y en esas escrituras van a tener que cumplir todos los requisitos, tanto de forma como de fondo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Y ahí van a ver que no van a tener ningún problema para la realización de dicho protocolo. ¿Alguna duda, jóvenes? No, todo bien. Perfecto. Entonces, jóvenes, vamos a terminar la clase el día de hoy. Para mí fue un gusto estar con ustedes de nuevo y también fue un gusto estar con las compañeras que nos están visitando de San José Pinula. Qué gusto tenerlas por aquí. Sean bienvenidas y espero les haya gustado la clase. Los veo la próxima semana en este mismo horario. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Que tengan feliz día. Provecho, se me cuidan mucho y que feliz fin de semana.